En el artículo 262 nos dice que los concursos de mérito y oposición sirven para el ingreso, traslado y promoción en la carrera educativa. En el artículo 263 nos dice que estos concursos constan de dos fases, una de oposición y una de méritos. En la fase de oposición, el aspirante debe obtener una puntuación determinada en pruebas estandarizadas y evaluaciones de corte práctico. En la fase de méritos se toma en cuenta todos los cursos o valoraciones de los logros acreditados, ya sea esto en algún taller de formación o algo así. Ahora, en el artículo 262 nos dicen que los aspirantes deben inscribirse y obtener una clave de registro en el sistema de información que implementa el Ministerio de Educación. Ahí deben actualizar sus datos, cargar los documentos digitalizados y deben aprobar una prueba psicométrica. ¿Qué significa el candidato elegible? Se denomina candidato elegible al aspirante que haya aprobado la prueba psicométrica y para esto tiene que obtener un puntaje del 70% o más. Ahora, en el artículo 266 nos menciona el año de servicio rural docente obligatorio. Esto quiere decir que el docente que haya ganado el concurso tiene que servir un año en las zonas rurales. Esto se da durante los primeros 5 años de trabajo. En el artículo 267 menciona la prueba psicométrica. Esta prueba nos ayuda a valorar el potencial intelectual y de personalidad que tiene el candidato. En el artículo 268 nos dice que se debe convocar periódicamente para que se puedan rendir las pruebas de elegibilidad. En el artículo 269 nos dicen que se deben inscribir para estas pruebas a través del sistema de información que implementa el Ministerio de Educación. En el artículo 270 nos dice que la publicación de los resultados de las pruebas de elegibilidad deben ser conocidas por los candidatos, mediante las claves que ellos obtienen al momento de inscribirse. En el artículo 271 nos dice que la nota de estas pruebas van a estar vigentes por 2 años. La primera vez será gratuita y después el que quiera participar tiene que pagar un cierto valor. En el artículo 272 habla de las vacantes por renuncia, jubilación, destitución o fallecimiento y nos dice que el nivel distrital debe validar la necesidad de llenar el cargo y presentar los respaldos pertinentes al nivel zonal. Y este a su vez debe convocar al concurso de mérito y oposición. En el artículo 273 habla de las vacantes por creación de nuevas partidas. Aquí se debe realizar un análisis con criterio de equidad y se asignará partidas al nivel distrital o al nivel zonal. En el artículo 274 del nivel y especialidad de las vacantes nos dice que siempre se debe corresponder a las mallas curriculares que estén vigentes en aquel entonces. En el artículo 275 nos dice que las personas que quieran ocupar un cargo en la docencia que tenga que ver con la lengua extranjera deben rendir una prueba estandarizada internacional en la que deben obtener un nivel B2 de dominio en el lenguaje. En el artículo 276 nos habla de las pruebas de idioma ancestral. Aquellos que quieran participar del concurso para el sistema de educación intercultural bilingüe deben aprobar una prueba estandarizada con un puntaje igual o mayor al 70% en el dominio de la lengua de dicha comunidad en la que quiera formar parte o en la que quiera trabajar. En el artículo 276 nos habla de la habilitación para programas en concursos de mérito y oposición, para el ingreso, traslado, promoción, y para esto debe haber siempre una inscripción. En el artículo 278 del cómputo de las notas del concurso, nos dice que el puntaje de aprobación obtenido en las pruebas para elegibilidad es aplicable a la fase de oposición y se computa en conjunto con los méritos y los resultados de los demás componentes de cada concurso. En el artículo 279 nos habla de la convocatoria del concurso. Esto se hace bajo un previo análisis, valoración de la necesidad y constatación de la certificación presupuestaria. En el artículo 280 nos dice que hay un plazo de 10 días para que los aspirantes elegibles puedan inscribirse. Y únicamente pueden inscribirse en un concurso, no en más. En el artículo 281 nos menciona los requisitos para el ingreso, traslado y promoción en el sistema educativo. Primero, debe ser ciudadano ecuatoriano y en caso de ser extranjero, residir durante 5 años de manera legal en el país. Ser candidato elegible,
poseer uno de los títulos de conformidad con lo previsto en la LOEI, haber aprobado las evaluaciones para docentes y directivos, dominar un idioma ancestral en el caso de aplicar a un cargo en una institución intercultural bilingüe, no haber sido sancionado con la destitución o remoción de las funciones, no haber sido sancionado con suspensión o multa en los últimos 5 años y no estar inmerso en el sumario administrativo. Requisitos para ser director, rector o vicerrector. Acreditar al menos en la categoría D del escalafón docente. Tener un título de 4º nivel. Haber aprobado el programa de formación de directivos. Requisitos para ser subdirector, inspector general o subinspector. Estar al menos en la categoría E del escalafón docente y haber aprobado el programa de formación de directivos o su equivalente. Requisitos para ser docente mentor. Estar al menos en la categoría E del escalafón docente. Haber aprobado el programa de formación de mentorías, previo por lo menos 2 años antes de su participación en el concurso. Requisito para ser docente consejero. Haber aprobado las evaluaciones del INE. Haber aprobado los exámenes correspondientes. Acreditar la formación para consejería estudiantil, estar al menos en la categoría F del escalafón docente, acreditar el título de educación superior en psicología o trabajo social. Requisitos para ser asesor educativo u auditor educativo. Acreditar al menos la categoría D en el escalafón docente. Tener un título de posgrado en el área de docencia, investigación, evaluación o gestión educativa. Haber ejercido un cargo de función directiva, o haber sido docente mentor. Para acreditar la categoría D, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: tener un título de 4º nivel, cumplir al menos una de las opciones previstas en el reglamento de la LOEI, certificar al menos 12 años de experiencia docente y haber obtenido la calificación requerida en las pruebas de desempeño. En el artículo 282 se refiere a la calificación de concursos de méritos y oposición. Como ya mencionamos antes, tiene 2 fases. La de oposición, en la que se computan los puntajes obtenidos en las pruebas de elegibilidad y las de evaluaciones prácticas, que corresponden a un 65%, y los resultados de la evaluación de méritos, que corresponde a un 35%. Artículo 283, referente a la oposición. Nos dice que son pruebas estandarizadas aplicadas para obtener la categoría de elegible. Y las pruebas prácticas se dan de la siguiente manera. En caso de ser docentes, tienen que dar una clase demostrativa. Si es que quieren participar para ser directivos, un proyecto de gestión educativa. Y para docentes mentores, tienen que presentar un taller demostrativo de formación docente. Para asesores y auditores educativos, deben presentar un proyecto de gestión educativa y una entrevista. Artículo 284 referente a los méritos. La calificación acumulada de los méritos por conceptos de cursos de capacitación, actualizaciones o publicaciones no pueden superar el 50% de la calificación del título de mayor jerarquía. El programa de formación de asesor o auditor correspondiente al 50% de la calificación de méritos. En el artículo 285 nos habla de la escala ascendiente de la calificación de títulos. Aquí nos da el porcentaje de la nota por cada título. Por ejemplo, un profesor normalista tiene el 20% de la calificación. El técnico o tecnológico superior tiene un 50%. Un título de 3er nivel obtiene el 70%. Un título de 4º nivel que esté relacionado con educación, un 90%. Y un PhD que tenga que ver con educación le da un 100% de la nota. En el artículo 286 nos dice que no se puede acumular los puntos por los títulos. Es decir, si es que yo tengo un PhD, solo me va a servir esa nota, más no la de un magisterio. Ahora, en el artículo 287 nos habla de las titulaciones en áreas de interés para el sector educativo. Aquí nos dice que se debe viabilizar la participación de profesionales en otras áreas que no sea con la educativa. Ellos deben igual de participar en el concurso y en caso de resultar ganadores, tienen que inscribirse y participar en cursos de pedagogía y profesionalización docente que imparte el Ministerio de Educación.
Ahora, en el artículo 288 nos habla del nombramiento provisional para zonas de difícil acceso con déficit de profesionales. Aquí nos dice que en las zonas rurales podrían participar en el concurso personas que tengan el nivel de bachillerato. En caso de que ellas resulten ganadoras, hasta el 31 de diciembre del 2020 tienen que obtener un título de educación superior que esté relacionado con educación. En el artículo 289 nos dice que los aspirantes deben actualizar sus datos y cargar los documentos digitales en la plataforma del Ministerio. Ahora, los que resulten ganadores tienen que presentar la documentación original. En el artículo 290 nos menciona una bonificación de puntos que tienen los participantes de acuerdo a los siguientes casos. Primero, los candidatos elegibles que vivan en la misma localidad donde existe la vacante. Los candidatos que tengan alguna discapacidad, los que han prestado sus servicios bajo la modalidad de contrato por más de 4 años, los que hayan trabajado en esa escuela por más de 2 años, educadores comunitarios, y los que tengan un nombramiento del Ministerio de Educación y que hubieran probado debidamente su condición de migrantes. En el artículo 291 nos dice que una vez publicados los resultados parciales y en caso de que puedan pasar a la siguiente etapa, se va a realizar la evaluación práctica. En el artículo 292 nos habla de la recalificación. En el término de 5 días, una vez que ya se publicaron las notas, se puede pedir una recalificación de uno o más componentes del concurso. Ahora, en el artículo 293 nos habla de la evaluación práctica. Los aspirantes tienen que inscribirse en la página web del Ministerio de Educación en un plazo de 5 días luego que ya se publicaron los resultados de la evaluación anterior. La autoridad o el docente que preside el proceso debe emitir al nivel zonal las matrices que van a usar para la calificación de la evaluación práctica. En el artículo 294, referente a la publicación de los resultados finales, nos dicen que estos se darán en la página del Ministerio de Educación. En el artículo 295 nos dice que el ganador del concurso tiene un plazo de 15 días para aceptar el cargo. En el artículo 296 nos dice que hay un plazo de 5 días para hacer las apelaciones. Estas se las hace en la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la misma que debe resolver la apelación en un plazo de 15 días. En el artículo 297 nos dice que para validar los documentos probatorios de los méritos, estos se deben entregar en la unidad de talento humano, si es que se tienen los originales o si no las copias que deben estar debidamente notarizadas. En el artículo 298 nos dice que cuando un concurso sea declarado con desaciertos, el nivel zonal debe convocar de nuevo a este concurso en un plazo de 5 días hasta poder llenar la vacante.